¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra revista digital. En esta ocasión nos acompaña Carlos Piñeiros. Él es actor, cineasta, escritor, pintor ecuatoriano que se animó también a lanzar un libro recientemente, lo publicó en el Instituto Técnico Superior de Fútbol en Quito, que se titula Historia del Rey de los Deportes, que ya nos va a ir contando un poco de qué se trata, qué contenido tiene este texto. Carlos, bienvenido a Tercer Fútbol. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad de conversar, de hablar un poco acerca del tema y encantado aquí para conversar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, Carlos. Vamos desde el inicio. Cuéntenos un poco cómo se empieza a desenvolver o de dónde surge ese apasionamiento por el arte, por el ámbito visual. Bueno, yo empecé esto yo a mi vida de trabajo de artista lleva 35, 37 años. Soy artista integral, practico varias artes, entonces he trabajado en todos los ámbitos, desde lo que tiene que ver a artes pictóricos, lo que tiene que ver a cine, televisión, actuación, bueno, ya he escrito algunos libros, ya tuve la oportunidad de publicar un par más, pero claro, no bajo este tema, ¿no? Claro. Sino más de carácter narrativo, poemas, etcétera. Y bueno, ya he trabajado en teatro, ahora estamos haciendo estos inmersivos y justamente por el asunto este de los inmersivos, es que se dio esta bonita coincidencia de poder publicar el libro. Entonces, claro, ya vamos 37 años. Hace unos 4 años atrás tenemos un grupo, un colectivo que se llama Quito Imaginario, que es con el que trabajamos todo lo que tiene que ver a este asunto artístico aquí en el Ecuador. Cuéntenos, si sacó un libro de fútbol es porque de algún lado surge también un apasionamiento por el fútbol, además abarcar la historia de este deporte. Cuéntenos de dónde surge, cuáles son sus vínculos con el fútbol. Bueno, a ver, el libro del fútbol es una cuestión bastante interesante, ¿no? O sea, lo que pasó fue que nosotros como Kit Imaginario trabajamos en esto que tiene que ver a los inmersivos, como le contaba. Ujú. Hicimos ya varios inmersivos que pretendemos con esto nosotros poder fomentar el amor a la lectura, eh, el acercamiento a la cultura. Entonces hicimos en este año un inmersivo que se llamó La historia del cómic y los superhéroes, que se trataba justamente de con espacios de esculturas, escenografías vinculadas al tema. Entonces, en ese sentido, yo ya venía pensando en hacer un inmersivo que esté dirigido al fútbol. ¿Por qué el fútbol? Porque el fútbol es de los deportes el que más pasiones ha generado, es el que más hinchas tiene. Yo pienso que todos los deportes son importantes, me parece, y yo tengo preferencia por algunos, pero creo que sin lugar a dudas, diciendo lo que es, el fútbol es el rey de los deportes. Y se le llama así con justificadísima razón, ¿no? Entonces hay hinchas de una cantidad enorme. Entonces yo decía, qué interesante poder hacer un inmersivo con espacios escenográficos, de esculturas, de todo el proceso del fútbol, eh, de cómo fue, cómo se dio este deporte. Entonces me puse a investigar y entiendo que existe libros quizás en Europa, están en alemán, en inglés, libros que hablan del deporte, fútbol, como una especie de investigación. Y me interesaba a mí usar esto para poder hacer el inmersivo, de hacer las esculturas, o sea, hacerlo en un orden real, investigado, para que la gente cuando llegue a este inmersivo tenga la oportunidad realmente de conocer el deporte. Pero claro, estos libros evidentemente leerlo en alemán complicadísimo, a pesar que mis hijos hablan alemán, pero siempre era más complicado. Entonces yo dije, quizás algo en español, busqué, pero además, aparte de no encontrar un libro completo, o sea, que diga, aquí empieza, aquí termina la historia del fútbol mundial, me topé con que hay artículos de la FIFA, artículos de periódicos, siempre por ahí alguna cosa que salió acerca de, no sé, el año destinado a tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la información era como muy regada, ¿no? Como muy regada. Entonces dije, bueno, o sea, me va a tocar a mí mismo, y es que no hay. Lo mismo haré pues de investigación, haré, y aparte que soy apasionado de la historia, entonces dije, busquemos, ¿no? Entonces yo como persona común y corriente que asistido a
he visto algún partido, he visto los mundiales, he tenido mi equipo del que he sido hincha, aunque muy mal hincha porque tampoco es que le he seguido mucho, pero de vez en cuando sí veía alguna cosa, más allá de eso nada más, ¿no? Entonces, me puse a investigar y resulta que encontré cosas realmente fascinantes, por decirlo menos, y de un aporte a la colectividad, a la sociedad que ha hecho este deporte, que ¿no? no se lo ha mencionado, entonces me pareció muy bonito, entonces lo que hice yo fue llevar esta investigación, contacté con el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito, que creo es, entiendo, es una de las instituciones más importantes sobre este tema aquí en la ciudad. Así es que fui donde ellos, les indiqué la investigación por medio de un sobrino mío que estudia ahí. Entonces, les mostré la investigación y les encantó. Entonces me dijeron, ¿qué tal si hacemos algo un poquito más narrativo, un poquito más, no tan así eh, histórico, formal, sino una cosa un poquito más narrativa, que además a mí me servía para hacer el guión del inmersivo? Y dije, bueno, hagámosle, y les gustó mucho. Al gustarles mucho dijeron, nosotros publicamos el libro y lo publicaron. Y me parece que es interesante porque puede haber textos en este sentido de, como le digo, vinculados a clubes, vinculados a ciertas partes de la historia del fútbol, etcétera, y cosas muy sueltas, pero al parecer es una linda coincidencia, digo, porque al parecer no hay un libro así, entonces terminaría siendo la primera vez que se publica un libro desde el punto de vista de una persona que está vinculada a la cultura y al arte más que realmente al fútbol, ¿no? Entonces me pareció que es una linda coincidencia, al parecer el instituto también lo vio con buenos ojos y entonces evidentemente pues publicaron el libro y las personas que han tenido acceso están contentas, me han hecho algunas entrevistas, hay cosas muy interesantes dentro del texto. Cuéntenos justamente un poco más a detalle del tema del contenido. Ya nos hablaba un poco del proceso, de cómo se dio llegar a este libro, que es que se lo pueda consolidar y publicar. Cuéntenos un poco en las páginas que tiene este texto, qué nos vamos a encontrar, quizás adelantarnos un poco de qué se puede observar ahí. Claro, bueno, el libro empieza con una investigación acerca de un juego mesoamericano, cuyas crónicas datan del año 1000 antes de Cristo. Este juego se llama Tlachli, es un juego que se jugaba en toda la zona de Mesoamérica y que evidentemente tiene una relación, como todos los pueblos originarios en aquella época, todo lo que ellos hacían tenían una relación directa a lo que tiene que ver con sus dioses, con su cuestión más mítica, religiosidad, incluso política, ética, moral, porque era parte de la enseñanza de esto. Y evidentemente este juego era un reflejo de su sincretismo, de su pensamiento, de su forma de ser. Entonces era un juego bastante interesante. Cuando yo leí esto, vi algunos temas que han publicado algunas personas de México, en Guatemala, y vi que era un juego interesante. A veces uno, claro, y piensa que solamente, porque hay temas, ¿no? En el internet y te dicen que sí, Ujú. que jugaban la pelota con la cadera y que era una pelota pesadísima, de caucho macizo. Entonces me imagino yo el deporte, lo duro y lo complicado del deporte, porque había que meterlo en un arco solo con la cadera. Claro. El juego se practica hasta hoy. El juego se practica hasta hoy. Hay equipos registrados que juegan el Tlachri hasta el día de hoy. Es un juego que la gente apoya mucho como rescate de su propia cultura, ¿no? Pero claro, entonces desde ahí empieza el asunto. Dije, lo interesante es que no solamente hay aros altos, sino que también hay aros bajos. Entonces, es interesante ver cómo se va relacionando con el fútbol, ¿no? Eh, y posteriormente, claro, dije, bueno, ¿y dónde más? Entonces fui a parar por ahí en una investigación en el año 300 después de Cristo, entre 300 y 400 después de Cristo, en la dinastía Han, en China. Hay registros de un juego que se llamaba el Kuju, que era un juego de carácter cortesano que jugaban en los palacios, pero justamente en esta dinastía Han es como que se abre por primera vez para que lo juegue todo el mundo, Ya. hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y se volvió un juego muy popular.
eh, en China. Entonces topamos ese tema, en el libro también está el asunto este del mod fútbol. El mod fútbol era un juego que hasta ahora hay una versión en Europa de este mismo juego, que se trataba justamente de llevar un balón de una ciudad a otra ciudad, o sea, una especie de competencia, pero no había límites de quién participe, hombres, mujeres, niños, y no había lugares en las calles, en los cementerios, en las iglesias, bueno, un desastre. Hay incluso se dice que este es un juego que desciende de otro más antiguo, en este mod fútbol que le digo que estamos hablando más o menos del año 1100, que al parecer incluso jugaban con las cabezas de los enemigos. Ya, Una cosa así era bastante. Hay una versión moderna de este juego que todavía se juega en algunas ciudades pequeñas de Europa, hasta ahora, ya, parecido al rugby. Y eso es lo que a mí me lleva justamente a investigar qué pasa entonces, cuándo fue y cómo fue. Entonces, claro, cuando se habla acerca de Marco Polo, que viajó hacia al Asia y que regresó a Europa trayendo sedas, condimentos, oros y tantas cosas, también trajo mucho conocimiento, también trajo algunas claro. cosas. Pues quién quita, no tengo certeza de eso, pero se me ocurrió a mí que quién quita que haya sido él el que haya traído ciertas prácticas, ciertas costumbres, entre esas la del cuju, y entonces, Claro. claro, en Europa empezó a mezclarse con su propia cultura, lo mismo sucedió en América con la cuestión del clachi, bueno, etcétera, 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 hasta que, claro, en el siglo XIX ya se ponen ciertas reglas, ciertas cosas al fútbol que conocemos ahora, ¿no? Que es el fútbol moderno, Mm, eh, que aparece en el siglo XIX, pero ahí también me topé con cosas interesantes. Cosas como, por ejemplo, una señora que se llamó Nettie eh, Honeyball, Honeyball. Nettie Honeyball es de 1890. Ella es ya, la primera mujer futbolista que hizo un equipo de fútbol femenino y que hizo competencias de fútbol femenino. Acordémonos que el primer partido se juega en 1800, posterior a 1863. En claro. 1864, si no me equivoco, que es el primer juego registrado con reglas. Las Sí, sí, reglas se hacen en 1863. Entonces, el primer juego entre equipos, que sería en este caso Inglaterra-Escocia, se jugó en 1864, pero para 1890 ya había fútbol femenino. Entonces, a veces la mm, gente cree que esta lucha de las mujeres por también pertenecer o ser parte de este deporte que así debe de ser, es reciente, pero no. Estamos hablando que desde el siglo XIX ya había gente que peleaba esto. Y así fui decantando en algunas cosas del libro, ¿no? Entonces, dentro de estos datos históricos, cómo se creó el primer silbato, las tarjetas, los referees, cómo es que aparece el primer referee, claro. cómo, porque antes jugaba sin referees, ¿no? O sea, la gente hacía lo que le daba la gana. Por ejemplo, los primeros zapatos, los primeros balones, cómo eran. Hay unas cosas muy interesantes en el libro acerca de cómo fue la cuestión del balón. Y ojo, el balón puede ser incluso el invento este, puede haber aportado incluso a las bombas de oxígeno en medicina, ¿no? Mm, Entonces, es interesante. claro. Y así, hasta llegar a los mundiales, datos curiosos de los mundiales que converso ahí, que son cosas muy interesantes, y cosas que el fútbol ha generado, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cómo el fútbol ocasionó cosas súper interesantes para la paz mundial, o como, por ejemplo, en Claro. dictaduras terribles como la de Stalin, utilizaron el fútbol para subyugar también a la gente, y cosas así. Entonces, claro, vinculado a la cuestión social, me parece que es la primera vez que creo que se escribe algo así, porque yo realmente no soy un técnico, entonces yo no hablo de técnicas, no hablo ni siquiera de marcador, por ahí converso, ¿no? En el libro sí hablo acerca de quién ganó tal mundial y cómo fue el gol de ganancia, etcétera, etcétera, pero más allá de eso yo preferí hablar del fútbol desde el punto de vista del aporte de este deporte a nuestra sociedad y cómo es el reflejo, cómo es parte de nuestra cultura. Sí, sin duda, si bien el fútbol se desarrolla en la cancha, principalmente fuera de la cancha, hay bastante que hablar sobre fútbol, justamente. Y cuéntenos, en su experiencia como artista, también que lo has llevado a desarrollar este libro, ¿qué relación tienen el arte y el fútbol? ¿En qué punto se conectan estos dos ámbitos? Bueno, desde mi criterio personal, yo siempre he sido defensor de que el arte es creación. El arte es crear, no destruir.
A mí me parece que eso es importantísimo tomarlo en cuenta, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Más allá de que haya criterios variadísimos sobre el tema, pero yo creo que el arte siempre es crear. Y evidentemente el arte crea desde el reflejo de la sociedad a la que pertenece. El artista pertenece a una sociedad y evidentemente refleja el arte, el bagaje que tiene de la sociedad a la que pertenece. En ese sentido, viendo, por ejemplo, expresiones culturales como la cuestión del fútbol, usted puede darse cuenta el reflejo de una sociedad en una cancha, el reflejo de una sociedad clarísima en el público, en los hinchas, en cómo se manejan los partidos. O sea, tú te puedes dar cuenta que de todas estas expresiones culturales sociales son el reflejo de una sociedad. Entonces, si tú te das cuenta que partidos de fútbol en que los hinchas generan extremada violencia, qué sé yo, o sea, no es culpa del fútbol, es culpa de una sociedad atrás que lo que genera es un espejo de la sociedad que se refleja, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo considero que el momento en que el fútbol empieza a unir, el momento en que el fútbol, por ejemplo, empieza a crear una sola fuerza, por ejemplo, cosa diferente sucede cuando juega la Tri, por ejemplo, que es una cosa en la que todo el mundo se une, ahora que estamos contentos porque el Ecuador va a jugar el Mundial y todo, y que considero que estamos en una época bastante interesante porque se han dado cosas Ujú. positivas para el Ecuador en cuanto al fútbol. Creo que podemos tener una sorpresa muy agradable, quién quita en esta ocasión. Entonces, yo creo que en ese sentido, cada vez que un jugador empieza a crear, cada vez que el equipo en sí mismo empieza a jugar con energía, no con tanta frialdad, sino con la gana de divertirse, con la gana de crear. Por ejemplo, lo que sucedió con Higuita, cuando hizo su famosísimo Escorpión, ¿no es Ah, cierto? Fue una cosa que marcó, yo me acuerdo, la gente viendo en la televisión se quedaron helados, yo estaba helado, yo no podía creer, o sea, es una cosa fantástica, wow, o sea, qué locura, o sea, fue una cosa y yo me acuerdo que los comentarios de todo el mundo eran, es una salvajada, es una cosa de locos, qué brutalidad, ese tipo es un genio, ¿no es cierto? Pero yo conversé con gente porque a propósito, nosotros también hacemos unos podcasts que están saliendo en nuestras páginas de Quito Imaginario para que lo sigan sobre la historia del fútbol. Ahí ujú. entrevistamos a una persona y nos contaba que sí, si bien es cierto, fue un hecho muy creativo, muy bonito y creativo, o sea, de crear, Sí, sí, sí. porque se divirtió haciendo lo suyo, demostró su habilidad, etcétera, etcétera, pero le había costado mucho también, porque la gente ya no confiaba, si está muy loco, ya vamos a perder el partido, o sea, les importaba más el resultado que el crear, que el divertirse, que el hacer, lo cual entiendo porque ahora evidentemente el fútbol es otra cosa, se manejan otros parámetros, etcétera, pero creo que sí se puede conseguir un punto medio. Entonces yo creo que en ese sentido, el fútbol, al ser una expresión social, entonces se vincula muchísimo a la cuestión del arte. Por un lado, en cuanto al juego, ¿no? Sí. Pero luego en cuanto a todo lo demás, en cuanto al tipo de camisetas que se usan, en cuanto al tipo de balón que se usa ahora, incluso no solo el arte, está vinculado directamente hasta la tecnología, o sea, con la cuestión del VAR, etcétera, etcétera, con un montón de cosas que van a la par, porque, insisto, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es un reflejo de la sociedad. Entonces yo creo que por ahí va vinculado la cuestión. Despierta emociones, despierta pasiones, eh, te gustará, no te gustará, ese es otro punto, ese no es el punto, sino que te despierta pasiones. El público lo ve, el público lo disfruta, sale contento, y quien quita por ahí aparecen unas jugadas maestras que tú dices de dónde se le ocurrió a esta persona, etcétera, etcétera, y termina siendo algo creativo, algo muy bonito. Yo creo que por ahí va la cuestión del fútbol. Carlos, desde su criterio como artista, hablábamos del fútbol como un hecho social, como un factor que está incrustado en la sociedad. Justamente, ¿qué rol cumple el fútbol en la sociedad? O más bien dicho, ¿qué lugar ocupa el fútbol en la sociedad? Es importantísimo, ¿no? O sea, nosotros sabemos perfectamente que en el caso del Ecuador hay otros deportes que se practican y son muy buenos. Tenemos exponentes muy buenos de muchos deportes y de muchas expresiones artísticas. Tenemos gente brillante en nuestro país en muchas cosas, pero evidentemente el que genera más pasión en cuanto a los deportes es el fútbol, ¿no? O sea, eso es una realidad.
De hecho, hinchas del fútbol también son hinchas de otros deportes, pero también son hinchas del fútbol. Entonces, es un deporte que mueve pasiones, es un deporte que está directamente vinculado a la sociedad. En ese sentido, juega un papel importantísimo, porque tú sabes que todo lo que se vea o todo lo que los jugadores hagan o cómo se comporten, se ve reflejado directo, son un ejemplo, se ve reflejado en la sociedad. Hay niños que siguen a estos jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente es una carga de responsabilidad enorme también para quienes practican este deporte de forma profesional, de forma seria, ¿no? Entonces, Ah, es una responsabilidad porque evidentemente hay gente que está atrás, hay gente que lo sigue, hay gente que quiere ser como ellos, van marcando un derrotero, van marcando un camino. Entonces, es importante lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por ejemplo, con el instituto, la idea de capacitar a los jugadores, de que sean personas que evidentemente conozcan más, que sean más bien prácticamente que sean, qué sé yo, coach prácticamente, ¿verdad? Son jugadores, pero también son coach de vida, ¿no? Entonces, eh, eso es importantísimo. Marcan la sociedad, por supuesto. Evidentemente tiene sus peligros también, ¿no? ah, Porque a la final, al ser algo que es tan grande, digamos, qué sé yo, con tanta importancia, siempre habrá cosas atrás que pretendan meterse, pretendan tener sus propias intenciones, qué sé yo. Pasa en todo, ¿no? Entonces, depende mucho de quienes estén ahí, depende de mucho de quienes dirijan esto, depende mucho de quienes utilicen estas imágenes y comuniquen y qué comuniquen, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí es interesante. Es un deporte que genera muchísimos recursos económicos. Me parece que puede ser una oportunidad por medio de esto de retribuir a la gente por medio no solo de escuelas deportivas, que está muy bien, no solo por medio de escuelas de fútbol, que también está muy bien, sino por otras cosas más. O sea, qué sé yo, sistemas de capacitación, qué sé yo, espacios donde la gente pueda eh, crecer como ser humano, ¿me explico? No solamente aprender tipo escuela educativa, sino crecer como ser humano. Entonces, es porque es un deporte que sigue a mucha gente. Entonces, eh, yo creo que hay una responsabilidad enorme en las manos de quienes están dirigiendo esto, ¿no? Para la sociedad. Carlos, tengo una última pregunta para ir cerrando el diálogo. Y justamente usted al inicio nos decía que en este proceso de desarrollar este texto buscó otros libros, buscó otras situaciones que se hayan escrito en torno al fútbol y tengan una relación por ahí con el arte y no los había encontrado. Eh, Partiendo de eso, ¿por qué es importante escribir sobre fútbol? Bueno, yo creo que si no está escrito, a veces desaparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que teniendo tantos miles de hinchas, gente muy capacitada y todo, a nadie se le haya ocurrido, ¿no? Dejar un precedente de lo interesantísimo desde el punto de vista social de este deporte, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es importante porque en ese sentido la gente puede acceder a las fuentes, ver de dónde viene, puede comparar. Imagínese, puede darse cuenta de cómo era un balón al principio Ah, y cómo ahora que era de cuero, cocido, chuta, que cuando se mojaba eso era una piedra, era más un arma que un balón, a un balón de ahora que tiene microchip que corrige la trayectoria, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Cómo? O sea, apreciar la evolución, ¿no? Y también proyectarse hacia dónde se está yendo. Entonces, a mí me parece interesante esto. Hay información en las redes, como no, pero como digo, siempre está como suelta, ¿no? O sea, eh, tú puedes buscar de ciertas cosas, encontrarás mucha información, pero una sola en la que recopile todo, no conozco, no he visto hasta la fecha, desde el punto de vista, como digo, de una persona que no es técnica en el fútbol. Existen claro, libros de perfiles técnicos en el fútbol que te hablan de marcadores, tácticas, y está muy bien también, y eso es muy bueno también. Pero evidentemente esto va dirigido a quienes practican el deporte y que lo toman de manera más profesional. Pero para el común de los mortales, como le digo yo, de los simples hinchas, entonces algo que me diga de dónde vino, ¿no? O sea, cómo fue. Por ejemplo, en el libro se habla acerca del fútbol en el Ecuador, cuando llegó acá, ya, quiénes fueron los que trajeron el fútbol acá, cómo se practicaba. Entonces te das cuenta también la idiosincrasia de nosotros. Entonces considero que esto es importante no solo para los que practican esto de manera profesional,
sino para todo el mundo, porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos, es lograr entendernos desde otro ángulo también, entonces, y elevarle al deporte a otro punto de vista, ¿no? No solo una cosa así que está relacionada. Yo escuchaba a alguna gente que incluso le relacionaba al deporte con, qué sé yo, con tomar, y nada más, y no necesariamente, o sea, son casos esporádicos, me refiero a que hay gente que está atrás, que está trabajando duro, que se sacrifica, que hace quedar bien al país y que se esfuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo no reconocerles, cómo no conocerles, cómo no entender de dónde vino y cómo fue? Entonces, a mí me parece que eso es súper, súper importante. Muchas gracias, Carlos, cineasta ecuatoriano, Carlos Piñeiros, que nos acompañó hoy en Tercer Fútbol, cineasta, escritor, artista en general, que escribió el libro Historia del Rey de los Deportes. Que para cerrar, Carlos, cuéntanos cómo se puede acceder para obtener el libro. Sí, cómo no, y si eres tan amable, si me ayudas posteriormente, cuando ya salga al aire la nota, me ayudas Ujú. poniendo el link. Hay un link en el que la gente puede ingresar. Este link les lleva directamente al instituto, que es quien está encargado justamente de hacer las ventas de este libro. Tú entras al link, haces la pre-compra y el libro para noviembre va a estar publicado en físico y se les hace llegar. Pero también esto es la antesala porque en enero del 9 al 22 de enero en el Club La Campiña, Ujú. que es el antiguo Country Club de la FAE, vamos a realizar el inmersivo Crack, que es la historia del fútbol, donde vas a encontrar escenografías, esculturas, las esculturas de las primeras mascotas de los mundiales, por ejemplo, que la gente no se acuerda mucho, representaciones de las primeras camisetas, cómo era el primer balón, tenemos un balón antiguo que va a estar en una urna, Ya. los primeros zapatos que la gente ni se imaginan cómo eran, porque claro, la gente lo ve de ahora, pero como eran era una cosa interesante. Un lindo espacio para recorrer por toda la historia del fútbol, con esculturas, escenografías, etcétera, etcétera. Eso va a ser en enero. Entonces, tú accedes a la precompra del libro y lo que vas a ver en enero es justamente lo que está en el libro. Entonces, para esperarles ahí, para que disfruten, yo te voy a pasar el link. No, es bastante largo, por eso no te lo repito de memoria, pero ahí en ese link tú le das clic y puedes entrar a hacer la precompra. Les recomiendo que lo hagan porque es algo que es interesante. Creo que las personas que amamos este deporte, que nos interesa, que nos gusta, más aún los que son hiper mega hinchas, que sí los hay, pues imposible que no tengan este libro ahí hasta para que lo vean, para que lo revisen y hasta para poder charlar. Entonces a mí me parece bien interesante por eso y te agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Carlos, un gusto realmente y que no sea la última vez que charlemos. Encantadísimo, me dices cuándo y yo soy feliz de poder conversar. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias. La história del Rei de los Deportes é um livro único que todo incha de verdade deve ter. Reserva eu tuia, ingresa em eu link. E juega bonito.